El chaleco fue creado para moldear la figura masculina allá por los años 1600. Con el movimiento dandy cargado de estilo y rebelión, se dotó al chaleco de una popularidad sin precedentes. Pero no fue hasta el siglo XX que el chaleco pasaría a formar parte del armario femenino, utilizado en combinación con vestidos y faldas. Convirtiéndose en un símbolo de las mujeres exitosas, se adaptó a siluetas y siguió movimientos populares de la época hasta nuestros días. Hoy te invito a que me acompañes al proceso completo de corte y confección de un chaleco que podrás hacer en casa muy fácil si sigues mis pasos. Yo soy Lu y ya comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es colocar la tela al doblez. Para este proyecto cuento con muy poquita tela, así que hay que tratar de colocarla para aprovechar al máximo la tela, siempre colocándola al hilo. Una vez tenemos lista la tela, ya podemos colocar encima los patrones. El trazo de este chaleco te lo voy a dejar en un comentario fijado para que puedas ir a ver el video si no lo has visto. Lo próximo que voy a hacer es marcar el centímetro de costura en las zonas correspondientes. Posteriormente ya podemos entonces cortar. Una vez ya tenemos cortadas todas las piezas, vamos a hacer unos piquetes. Estos piquetes nos van a servir como referencia para saber dónde exactamente deben unirse las piezas y así evitamos, por ejemplo, el sesgo en la máquina de coser. Las líneas para el corte de los piquetes deben ir marcadas previamente en los patrones. Tenemos el corte de las piezas en la tela principal, las vistas y también debes cortar iguales cantidades en tela de forro. Comenzaremos formando entonces el delantero y la parte posterior. Antes de unir las piezas delanteras voy a dejar bien marcadita la zona correspondiente al bolsillo. Esta es la manera en la que suelo hacerlo para que me quede mucho más exacta, así que fíjate muy bien en lo que estoy haciendo en la imagen de video. De esta manera nos quedaría marcado idénticamente el bolsillo en todas las piezas. Comenzaré trabajando la pieza delantera principal. Dejaremos el forro para más adelante.
Ahora bien, ¿cuál sería la manera correcta de juntar todas estas piezas? Bueno, mira, vamos a colocar derecho con derecho de la tela y lo vas a hacer así. Vas a hacer coincidir los piquetes que hicimos previamente. Te voy a mostrar para que veas. Mira, estos son los piquetes. Esto te estaba comentando. Esto nos va a garantizar que nos quede exactamente donde debe ir en el patrón. Y así evitamos los sesgos en la máquina de coser, que tiende a correrse las telas, a veces no coinciden las cosas, nos queda torcida la prenda. Bueno, con estos piquetes estamos garantizando que pase la costura por donde tiene que pasar. Puede tomar su tiempo, pero va a quedar mucho mejor la prenda. Entonces, colocamos alfileres y después, si quieres, puedes pasar una puntada y van también. Pasaremos en este punto una puntada recta a 1 centímetro del borde. Y te estoy diciendo 1 centímetro porque es la cantidad que he dejado como margen de costura. Pero tú puedes dejar 0,8, 0,5, lo que gustes. Y por supuesto con lo que te sientas más cómodo en la máquina de coser. Lo próximo que vas a hacer son unos piquetes. Esto en las zonas curvas principalmente, lo que va a facilitar que a la hora de voltear nos quede prolijo. Cuando ya tengas listas las dos piezas delanteras, vamos entonces a armar la pieza posterior. Tiene una pieza central y dos piezas laterales, una correspondiente al lado derecho y otra al lado izquierdo. Para colocarla vamos a seguir el algoritmo que hicimos en la parte delantera. Vamos a poner derecho con derecho de tela y nos vamos a guiar por los piquetes que hicimos en el patrón. Y así nos quedaría la pieza posterior del chaleco. Vamos entonces con una parte importantísima del proceso. Durante la confección de este chaleco, la plancha debe ser tu principal aliado. Debes planchar cada una de las costuras y abrirlas además, así como estás viendo en la imagen de video. Y es que sí, es cierto que puede llegar a ser un poco pesado planchar, pero realmente hace la diferencia entre una buena costura y una costura ahí más o menos. He querido agregar un detalle bien bonito a este chaleco y es un bolsillo con doble ribete. Voy a cortar un par de piezas de 4 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo. Una vez cortadas, las planchamos muy bien y las doblamos. Para el fondo de bolsillo preparé dos piezas de tela un poquito más grande, de 6 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo. Para terminar de dar forma a los bolsillos, voy a remarcar la línea que ya traía preparada. En cada extremo de esta línea voy a trazar una perpendicular. Vas a marcar 2 centímetros a partir de esa línea.
Lo próximo que harás será dividir esta figura a la mitad. O sea, si tiene 2 centímetros, vas a marcar 1 centímetro. Trazamos una línea en el centro, que va a dividir esta figura en dos partes iguales. Sobre esa línea vas a salir 1 centímetro y vas a hacer un triangulito así como estás viendo en la imagen de video. Ahora bien, ¿cómo colocamos los ribetes? Lo vas a hacer así de esta manera. Vas a colocar la zona contraria al doblez encima de esta línea centro. Voy a colocar alfileres para fijar estos ribetes. Y fíjate que lo estoy colocando justo en el medio del ribete, porque es por ahí por donde vamos a pasar la costura. Por esto es importante que prolongues las líneas cuando tengas marcado el bolsillo en la tela para que sepas justo dónde es que tienes que pasar la costura en la zona de los ribetes. Si te fijas aquí, yo prolongué las líneas para saber exactamente dónde marcar. El segundo ribete lo vas a colocar mirando en espejo al otro. Prolonga bien las líneas estas que hicimos que son perpendiculares porque es hasta ahí donde vamos a coser. Ahora voy a pasar un hilván para que me quede mucho más precisa la costura. Una vez ya tenemos cosidos los dos ribetes, te vas a fijar si los abres que nos queda la marquita que hicimos al inicio. Bueno, por aquí por el centro vamos a cortar con la tijera y con mucho cuidado vamos a ir hasta la puntica del triángulo. Una vez que llegamos a la puntica del triángulo, vas a seguir hasta el vértice con mucho cuidado, no te salgas de la figura. Y repetiremos la acción del otro lado. En este punto vas a dar vuelta a los ribetes como estás viendo en la imagen de video. Esto debes hacerlo con mucha paciencia para que nos quede de lo más derechitos. De más está decirte que en este punto es sumamente importante que planchemos. Para terminar de fijar el ribete en la parte posterior, vas a tomar, así como estás viendo en la imagen de video, las dos punticas del ribete y el triangulito y lo vas a coser con una puntadita recta. Voy a colocar un pequeño alfiler y lo voy a llevar a la máquina de coser. Esto va a terminar de fijar el ribete en la parte interna del chaleco. Como es un falso bolsillo, no podemos dejarlo así abierto porque se va a ver feo, además de que nos va a quedar el forro descubierto. Por lo tanto, tenemos que colocar un fondo. Y para esto es la piececita que te había comentado al inicio. Bueno, la vas a colocar así. Con mucho cuidado para que nos queden bien junticos los ribetes, voy a fijar con alfileres y posteriormente voy a pasar un hilván. Más tarde, llevaré a la máquina y pasaré una puntada recta por toda la zona que marqué previamente.
Colocado el fondo de bolsillo, quiero que te fijes qué bien quedó. En este punto del proceso ya podemos formar el delantero y la parte posterior del forro. Para esto vamos a repetir el proceso que hicimos con la tela principal. Juntamos los derechos de tela y añadimos las vistas. En este caso, como yo contaba con muy poquita tela, tuve que hacer unas vistas bien pequeñitas, como puedes ver. Pero si tú tienes una disponibilidad de tela un poco mayor que la mía, quizás puedas hacer unas vistas más grandes. En cualquiera de los casos, lo que debes tener en cuenta es que debes colocar en las zonas donde hay mayor exposición unas vistas que sean del mismo tipo de la tela externa o tela principal que estamos utilizando en la confección del chaleco. Ahora quiero que te fijes muy bien porque este paso es realmente importante. Vamos a unir la tela principal al forro. Y hoy te quiero compartir la manera que más me gusta a mí de unir estas dos piezas. Es la que me resulta más fácil y mucho más rápida de hacer. Así que fíjate bien. Voy a comenzar por el delantero. Vamos a tomar la tela principal y la tela de forro y las voy a colocar así como estás viendo en la imagen de video, derecho con derecho. Voy a comenzar uniendo estas piezas con alfileres. Vas a pasar una puntada recta por la zona del cuello, la sisa, la zona inferior y la zona central donde van los botones. Vas a dejar abierto la zona de los hombros y los costados. Una vez que tenemos cosida la pieza, vamos a hacer piquetes en las zonas curvas. Esto posteriormente nos va a permitir facilitar el proceso a la hora de voltear la prenda. Ya tenemos listo el delantero. Vamos con la parte trasera. Vas a colocar derecho con derecho de telas el forro a la pieza principal.
Ahora presta mucha atención. En la zona de abajo vas a coser todo el borde menos el centro. Vas a dejar abierto una pequeña cantidad de centímetros y vas a coser la sisa, el cuello y vas a dejar abierto los hombros y los costados. Esta pieza trasera, de momento, la vamos a dejar así. La pieza delantera vamos a voltearla, pero antes vamos a cortar las esquinitas para que nos facilite el proceso. Corresponde en este momento planchar adecuadamente cada una de las costuras que hemos hecho. En la zona de los costados voy a hacer una pequeña muesquita, no llega a ser ni siquiera una pinza, una pequeña muesquita de pocos milímetros. Continuaré planchando para que nos quede súper prolijo. Y quiero que te fijes en cada detalle. ¿Te das cuenta lo que hace una buena plancha? ¿Ves? Ha llegado el momento de la verdad. Ahora sí que sí, vamos a unir las piececitas estas delanteras a la parte posterior. Recuerda que la parte posterior la dejamos del revés y la parte que queda derecha es la parte delantera. Fíjate bien en la imagen del video cómo es el proceso para juntarlas. Vas a tomar la pieza delantera derecha e izquierda y la vas a introducir por los costados, haciendo coincidir los hombros. Este proceso puede parecer confuso, pero si prestas atención te das cuenta que es muy fácil. Cuando hayas hecho coincidir los hombros, juntaremos los costados.
Lo próximo que harás será pasar una puntada recta por los hombros y los costados. Ya tenemos cosido prácticamente todo el chaleco. Fíjate bien lo que vamos a hacer ahora. ¿Recuerdas que habíamos dejado un espacio de unos centímetros? Bueno, por esta apertura vamos a sacar todo el chaleco. Con mucha paciencia, suavecito para no romper ninguna puntada, vamos a ir sacando el chaleco del derecho. Y de esta manera ya tenemos fuera el chaleco. Solamente nos queda una pequeña apertura de unos pocos centímetros que vamos a cerrar con una puntada invisible. Pero antes quiero que veas los detalles del chaleco. Mira. Por esta zona que nos quedaba abierta vamos a pasar una puntada invisible y posteriormente vamos a planchar cuidadosamente. Para dar la terminación adecuada a este chaleco solamente nos faltan los botones. En este caso he decidido colocar estos botones que son de resina. Pero bueno, eso ya es a gusto tuyo. Puedes colocar unos botones dorados, tal vez botones forrados con la misma tela del chaleco que vas a hacer, tal vez unos botones más pequeñitos, no sé, ya eso es a gusto tuyo. Recuerda que los botones cuando los vayas a colocar en un chaleco para mujer debes colocarlo en el lado izquierdo. En el caso de los ojales yo los voy a hacer a mano, pero si tú cuentas con una máquina que te permita hacerlo mucho más fácil y rápido, puedes utilizarla por supuesto. Yo lo que hago, ya esto es muy a mi forma, a mi manera de hacerlo, lo cierro con alfileres y ya con los botones colocados en la parte inferior marco exactamente dónde es que van los ojales.
Y así ha quedado este chaleco confort. Quiero que te fijes en cada uno de los detalles. Bueno muchachos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo, tanto como yo, este proceso de corte y confección de un chaleco para dama. Si te resultó útil, ya sabes, déjame un like, suscríbete, comparte con otros para que la información llegue a todos. Con mucho amor, La Luz de Cuba.